Qué bueno es recibir la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. La Biblia, la palabra del Señor, dice que habrá tiempos en donde tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Hoy, usted y yo tenemos esta oportunidad de congregar, de venir a la iglesia y recibir una palabra de Dios. Generalmente todas las personas que van a la iglesia van con el deseo y la necesidad de recibir una palabra de Dios para su vida. Amén. ¿Cuántos están aquí porque quieren eso? Y algo que usted y yo tenemos que hacer y esforzarnos es leer la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, atender la palabra de Dios, porque esta tiene para nuestras vidas dirección y nos da entendimiento. Solo quiero señalar algunos aspectos claves acerca de esta lectura hasta el verso que leímos. En esta carta el apóstol Pablo le escribe a un joven ministro llamado Timoteo acerca de advertencias de un buen ministro. Advertencias de un buen ministro. Empecé diciendo que todo creyente puede llegar a ser un buen ministro del Señor. Y se espera que todo creyente que esté aquí a los pies de Jesucristo, que todo creyente que ha recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida, se espera que se desarrolle, que crezca. Se espera que usted crezca, que usted se desarrolle. Se espera que usted llegue a ser un siervo del Señor, una sierva de Dios. Se espera de que usted sea un siervo del Señor en toda área, en cualquier lugar donde se encuentre, en su trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el negocio, en su casa, fuera de su casa, con sus vecinos, en cualquier lugar. Usted y yo tenemos que desarrollar el ser ministro del Señor. ¿Y quién es un ministro del Señor? Un ministro del Señor es aquel que sirve. Un ministro del Señor es aquel que tiene la palabra de Dios en su boca y en su corazón para compartirla con los que no la tienen. Un ministro del Señor es aquella persona que tiene una palabra de Dios para los que requieren dirección y guía a su vida. En esta carta el apóstol Pablo enseña a Timoteo de muchas cosas. Entre ellas, Pablo le enseña que tiene que enseñar a los creyentes de la iglesia acerca de tener una buena actitud para con sus amos, los siervos. Los siervos tienen que tener una buena actitud para los que los lideran. Pablo le dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Hay algo que en nuestros tiempos se requiere, y hay algo que se demanda siempre y frecuentemente: una buena actitud de servicio. La actitud de servicio pareciera ser que en estos tiempos es cada vez más escasa. Usted va a un local comercial y las personas no muestran actitudes de servicio. Usted va a una tienda o un negocio, donde quiera que usted esté, en cualquier lugar donde usted va, generalmente las personas no tienen actitudes de servicio. Pareciera ser como que eso se pierde con el paso del tiempo y cada vez hay mayor indiferencia, o esperamos que nos atiendan, que nos sirvan. Pablo hace referencia a que tenemos que entender acerca de la actitud de servicio, no solamente para los que son amos o para los que son esclavos en esa condición, sino que como creyentes, usted y yo, tenemos que desarrollar actitudes de servicio en todo lugar. Somos llamados a ser siervos de Dios. Y como siervos de Dios, usted y yo tenemos que desarrollar actitudes de servicio, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos. Las personas tienen que conocer que usted y yo somos siervos de Dios, no solo porque predicamos la palabra de Dios, sino porque tenemos actitudes de servicio. Y eso se enseña a través de la palabra de Dios de una u otra forma. Verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos tiempos en donde las piedras hablan, y usted y yo tenemos que prepararnos para entender claramente el mensaje de Jesucristo. Usted y yo tenemos que instruirnos, discipularnos, entrenarnos para entender claramente el mensaje de Jesucristo en medio de estos tiempos donde hay tiniebla, en medio de estos tiempos en donde muchos hablan, en medio de estos tiempos en donde hay tanta confusión, en medio de estos tiempos en donde no hay tanta claridad ni entendimiento acerca de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y saberla llevar por obra.
y entender claramente que la doctrina del Señor Jesucristo es una doctrina apegada, escuchen esto, apegada a la piedad. Piedad, diga conmigo, piedad. 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 ¿Hay alguien aquí de nombre piedad? La palabra de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas. Piadosas. Usted y yo tenemos que desarrollar vidas piadosas delante de Dios y delante de los hombres. Amén. La doctrina de Jesucristo, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio tiene que ver con que usted y yo desarrollemos costumbres piadosas, hábitos piadosos, estilos de vida piadosos, manera de hablar, forma de relacionarnos unos con otros piadosos. En estos tiempos donde hay tanta impiedad, la piedad es contraria a la impiedad. La piedad es vivir una vida de santidad, es vivir una vida de rectitud, de justicia, es vivir una vida de confianza en Dios, pero también es vivir una vida de compasión para los demás. La piedad tiene un sentido muy profundo en el Evangelio de Pablo a Timoteo. Y Pablo le habla acerca de la piedad a Timoteo, porque hay demasiadas expresiones de impiedad en nuestros medios, como también había en los tiempos de Pablo. Hay demasiados desórdenes morales, hay demasiadas malas costumbres, malos hábitos, hay demasiadas expresiones de impiedad, a veces hasta en nuestra manera de pensar, de hablar, de creer o de relacionarnos. Y Pablo enseña de que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene piedad. Y habla acerca de que tenemos que enseñar conforme a la piedad del mensaje del Evangelio. Y mira lo que dice el verso 6 más adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A veces entendemos que una vida de piedad es una vida de religión. Y tenemos que ser religiosos y tenemos que cuidar de una manera tan estricta o tan singular el tema de la vestimenta o el tema de la presentación o el tema del cuidado. Mire, a veces nosotros nos limitamos a esos aspectos, pero ¿de qué sirve tener tantas cosas como esas cuando nuestra manera de hablar no guarda piedad? Cuando nuestra manera de relacionarnos unos con otros no guarda piedad. Amén. Porque a veces, escuchen esto, a veces hay tantos chismes, a veces hay tantos malos entendidos, y Pablo menciona algunas de estas cosas aquí, ¿no? Dice en el verso 6, 4 y 5, palabras, donde dice, debido a acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, palabras en las que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y ahí Pablo hace un señalamiento acerca de actitudes como esas, pero mira lo que dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción. Y Pablo señala estos aspectos como no parte de la piedad ni de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué les hablo acerca de esto, hermano? Porque, déjeme decirlo, a veces es común encontrarse en las congregaciones en donde hay problemas. Y problemas de malos entendidos entre los líderes o entre los creyentes. Envidias, celos, disensiones, chismes. Dios no quiere que usted y yo tengamos esas malas costumbres en nuestra vida como cristianos. Y tenemos que apegarnos al mensaje de la palabra de Dios en nuestra vida para vivir conforme a la doctrina y conforme a la vida de piedad. Una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de justicia, de rectitud. Usted puede adquirir muchos conocimientos acerca de muchas cosas en estos tiempos. Y los medios de comunicación a través del internet nos facilitan la oportunidad de instruirnos de cualquier manera.
de cualquier forma. Es más, si usted quiere aprender a hacer tortas como la que está ahí atrás, usted ya no necesita a veces tomar cursos de repostería ni cosas como esa. Va a un tutorial de YouTube y ya aprende 2, 3 cursos de eso, cómo hacer una buena torta, ¿o no? ¿Ah? Las personas de hoy tienen un fácil acceso al conocimiento, pero el mucho conocimiento a veces como que no cambia las malas costumbres. El mucho conocimiento a veces como que no hace que las personas cambien esos malos hábitos. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas solo lo cambia el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, viviendo una vida de piedad. Y Dios quiere que usted y yo vivamos vidas de piedad. Y ese es uno de los énfasis que el apóstol Pablo enseña a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió una vida de piedad. Y la piedad no lo llevaba a él a vivir una vida así como de enojo, de molestia o serio. No, no. La piedad tiene contentamiento. La piedad viene agregada de gozo. La piedad viene agregada de alegría. La vida en Cristo no es una vida de seriedad simplemente o de mantener así una situación tan monótona en nuestra vida. La vida en Cristo también nos permite gozarnos en Dios y nos permite gozarnos en lo que Dios hace y nos permite transmitir a otros el gozo de la salvación que fluye como interior, como un río de agua viva en nuestro interior hacia otros. Usted y yo, como creyentes, debemos expresar el gozo del Señor en nuestros corazones. Y debemos expresar la piedad de Cristo en nuestras vidas, expresando alegría, gozo, contentamiento en cada área de nuestras vidas. No debe de haber tristeza en nuestros corazones, porque el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha hecho nueva criatura. Y Pablo le dice a Timoteo, gran ganancia es la piedad. Desde que yo estoy en los caminos del Señor, yo he entendido que no he perdido, he ganado en el Señor. Porque hay ganancia en una vida de piedad. Hay mucha pérdida en una vida de impiedad. Y todos y cada uno de nosotros podemos hacer un inventario en nuestra vida y revisar cuando estábamos lejos de Dios. Vivíamos vacíos, desordenados, en tiniebla. Y cuando entendemos el propósito de la palabra de Dios para nuestra vida, entonces tenemos hambre y sed de Dios. ¿Por qué muchos creyentes no tienen hambre y sed de Dios? Porque todavía no han logrado entender el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Tenemos que anhelar, desear, vivir una vida de piedad. Quiero invitarles a ponernos de pie. Y ahí donde usted se encuentra, levante sus manos delante de Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Nuestras manos están delante de ti. Permítenos levantar manos limpias. Limpia con tu sangre nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados delante de ti. Señor, si nos acostumbramos a veces a vivir la vida de religión como cristianos, perdónanos. Si nos acostumbramos a vivir una vida, oh Dios, sin compromiso con tu iglesia, con tu reino, perdónanos. Señor, en esta noche he predicado tu palabra en esta congregación. Levanta de esta congregación ministros para tu reino. Levanta de esta congregación hombres y mujeres deseosos de tu palabra. Siervos tuyos, siervos tuyos. El Señor está llamando a la cosecha, hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres que le sirvan con pasión, con dedicación. La miel es mucha, dice la palabra del Señor, y los obreros son pocos. ¿En dónde estás tú ahora? ¿En dónde te encuentras? ¿Y cómo te encuentras desarrollando tu vida en Cristo? ¿De qué manera estás desarrollando tu fe en el Señor? Es tiempo de vivir una vida de piedad que agrade a Dios, conforme a la doctrina de la palabra del Señor, para dejar todas malas costumbres, todos malos hábitos, para dejar atrás toda contienda, toda envidia, todo celo, toda disensión.
El Señor quiere restaurar tu vida y tu corazón para que entiendas claramente que este mandamiento es puro y que requiere que tú y yo lo guardemos en nuestro corazón para vivir agradándole a Él en todo. Sea que estés en autoridad o sea que estés sometido a una autoridad, Dios quiere que tú y yo seamos buenos siervos delante de Él. Buenos siervos delante de Él.